soy Paola Hurtado, como mi título lo dice, soy gerente regional de IoT y de Younger Optics. Trabajo para dos empresas hermanas y desde hace 8 años estoy acompañando la compañía donde laboro en temas de educación y la verdad es que esta información de miopía a mí me conmueve. Uno, por ser profesional de la salud visual, soy optometrista de profesión, pero también por ser mamá. Cuando nos tocan a los padres esa fibra tan sensible de los niños o de la población infantil, realmente vale la pena ir a apoyar las diferentes causas. Y hoy tenemos una causa muy linda y muy importante y es cómo desde nuestro trabajo del día a día vamos a ralentizar la miopía en nuestros pacientes más pequeños. Es por eso que hemos dividido esta presentación en tres momentos importantes. Uno, entender qué es la miopía. Y por eso hemos querido compartir con ustedes cómo vamos a revolucionar la gestión de la miopía en los niños. Y para eso vamos a comenzar hablando de la miopía. La miopía, como todos sabemos, es un defecto refractivo que nosotros los profesionales de la salud sabemos tratar, sabemos recomendar y sabemos mejorar la agudeza visual por medio de los lentes negativos. Pero entendamos un poco qué es lo que está pasando y por qué todo el mundo está hablando de un segundo que me estaban confirmando que sí ya tenía el link. Sí. Entonces vamos a ver por qué no todo el mundo está hablando de la miopía. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver este tema tan interesante. Les cuento y recapitulemos que los niños tienen un proceso de metropización. Recordemos que un recién nacido tiene una longitud axial o una longitud de globo ocular de más o menos 17 milímetros al nacer. En la medida que van creciendo, ese globo ocular se va volviendo mucho más amplio, llegando más o menos hacia los 12 años a su mayor tamaño, que es más o menos 24 milímetros. Este proceso que hay en esa elongación del globo ocular y esa modificación que hay entre la curvatura y el globo ocular se llama emetropización. Se dice que los niños pequeños tienden a ser hipermétropes porque el globo ocular es muy pequeño. Recordemos que la hipermetropía se da cuando el globo ocular es muy pequeño. En la medida que el globo ocular va aumentando de tamaño por el crecimiento normal del niño, va volviéndose cada vez más grande, por consiguiente va logrando o va buscando la emetropización. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que hoy en la consulta de optometría y oftalmología nos están llegando los pacientes no hipermétropes, sino miopes o emétropes. Y es allí donde comienza parte de la preocupación. La miopía, y ya entrando un poco en materia, se puede dar por dos razones importantes. La primera, porque la miopía porque el globo ocular es muy amplio, aquí lo podemos ver como el globo ocular es amplio y hace que el foco sea o se genere antes de la retina. Recordemos que la miopía se da porque el foco llega delante de la retina y genera una visión distorsionada a larga distancia. O se puede dar porque la córnea es muy curva. Cualquiera de las dos alternativas hace que el foco llegue antes de la retina, generando una visión borrosa a larga distancia. Entonces, esta sería la definición de la miopía. Es un defecto refractivo que se da porque los rayos convergen antes de la retina. Y se puede dar o porque el globo ocular es muy amplio o porque la curvatura de la córnea es muy pronunciada. Entonces, retomando la página anterior, decíamos que los niños normalmente eran hipermétropes porque tenían el globo ocular bastante pequeño. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día los niños no están llegando hipermétropes, sino incluso están llegando emétropes y están llegando miopes, lo cual nos hace pensar que en la adultez el niño puede sufrir de una miopía alta.
Pero el problema no es la miopía en general. Y les cuento un poco la historia y el por qué desde hace un par de años estamos hablando mucho de la miopía. Les cuento que más o menos hacia el 2020, cuando todos estábamos enfocados en el COVID, la Organización Mundial de la Salud levanta la mano y dice, algo está pasando con la miopía. Estamos encontrando un incremento de la prevalencia, es decir, que la población de ciertas regiones era cada vez más grande cuando hacían el estudio de la miopía, y esa es la prevalencia, más número de personas presentando miopía. Y fueron a hacer un estudio y encontraron que en el este asiático o en Asia, la población para el 2020 era el 50% miope. Y quisieron hacer una proyección estadística y encontraron que para el 2050 el 65-66% de la población iba a ser miope. Y de allí sale esta frase que muy seguramente ustedes han escuchado. El 50% de la población en el 2050 va a ser miope. Sin embargo, no en todas las poblaciones la situación era igual. En Europa, por ejemplo, encontraron que para el 2020 la población en un 27% era miope y se estima que para el 2050 el 54% lo sea. ¿Qué pasa en América Latina? No tenemos mucha data. Sin embargo, encontraron que en el sur de Latinoamérica el 23% de la población era miope y se estima que para el 2050 el 53% lo sea. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de esta presentación o de esta diapositiva? Que la prevalencia ha venido aumentando y que para el 2050 la mayoría el 50% de la población va a ser miope. Pero esta prevalencia es diferente en las diferentes regiones a nivel mundial. Hay unas que tienen la situación un poco más crítica que en otras. Sigamos entonces, y ustedes estarán diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta prevalencia? ¿Cuál es el problema si nosotros sabemos corregir con lentes de contacto, lentes oftálmicos, incluso cirugía refractiva? El problema realmente no es la miopía, el problema es la patología asociada a la miopía. También se pudo analizar en medio de toda esta investigación que los pacientes que sufrían miopías y sobre todo miopías altas podrían presentar patologías asociadas a la miopía. Entonces, aquí vemos un cuadro muy interesante que también fue extraído de toda esta investigación. Y aquí en el eje vertical tenemos la división de la miopía según su grado de dioptrías. Tenemos de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y superior a 7 dioptrías. Y en el eje horizontal tenemos algunas patologías asociadas a miopía. Tenemos la maculopatía miópica, el desprendimiento de retina, el glaucoma y la catarata. ¿Cómo leemos este cuadro? Un paciente entre 1 y 3 dioptrías tiene 2 veces más de probabilidad de sufrir una maculopatía miópica que un paciente emétrope. Y en la medida que aumenta el valor dióptrico, es mayor esta probabilidad de sufrir algún tipo de patología. Por ejemplo, un desprendimiento de retina, un paciente que tenga entre 5 y 7 dioptrías tiene 21 veces más de probabilidad de sufrir un desprendimiento que una persona emétrope. Por consiguiente, entre menor sea el valor dióptrico, menor va a ser la probabilidad de sufrir patología. Y esta es la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud, es la patología asociada a la miopía que puede llevar a una ceguera. Comprendiendo todo el contexto de ceguera, entendemos que ese paciente va a tener una incapacidad, va a tener menos oportunidades laborales, un estilo de vida un poco afectado por su discapacidad. Entonces, de ahí viene toda la problemática. ¿Cuál es nuestra labor como especialistas en salud visual?
tratar de mantener el valor, el menor valor dióptrico en miopía para que nuestros pacientes tengan menos probabilidad de sufrir patología, por consiguiente, menos probabilidad de ceguera. ¿Entendemos hasta aquí cuál es la problemática? Entonces, hemos viajado en la definición de la miopía, la prevalencia de la miopía a nivel mundial, la preocupación que no es la miopía en sí, sino la patología asociada que puede llevar a una ceguera. Y aquí vemos cómo nuestro rol va a ser mantener el menor valor dióptrico posible, y de allí nace una palabra muy interesante que se utiliza, bueno, no nace, pero la estamos utilizando mucho en control miopía, que es ralentizar, bajar ese ritmo de crecimiento, y por eso es la palabra efectiva y asertiva, porque no utilizamos detener, eliminar, quitar, sino ralentizar, tratar de mantener el menor valor dióptrico posible. Y aquí es que estamos todos y agradezco a estas 160 personas conectadas porque sin duda alguna somos del grupo que vamos a generar algún tipo de acción para ralentizar la miopía. ¿Y qué vamos a hacer? Ya entendiendo un poco la problemática, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Lo primero que tenemos que entender es que no todos los pacientes están en la misma situación y no todos los pacientes requieren el mismo cuidado. Sin embargo, vamos a tener en alerta algunas banderas que nos van a llevar a pensar que la miopía o que ese paciente va a necesitar un tratamiento especial para controlar o ralentizar su miopía. El primero y más importante es la refracción. Se recomienda hacer una refracción bajo cicloplegia si ustedes no pueden o no tienen los elementos para realizar la retinoscopía bajo cicloplegia. Vamos a utilizar cualquier otra alternativa que nos pueda dar un valor exacto, eliminando el factor acomodativo como la retinoscopía de Mujita. Aquí lo tenemos, entonces esta es una tabla que muchos de nosotros podemos utilizar en el momento de evaluar un niño, y sabemos que los niños normalmente van a llegar hipermétropes, pero si ese niño no llega con ese indicador de hipermetropía o de metropía, pues vamos a pensar que es un signo de alarma. Pero la retinoscopía por sí sola no nos dice nada. Un más 2, un menos 0,50, no nos dice nada, sino lo que correlacionamos con la edad. Es diferente un niño es diferente una miopía de menos 0,50 en un niño de 4 años que en un niño de 12 años. El niño de 2 años con una miopía de 0,50 me lleva a pensar que va a ser un paciente miope o muy miope en su adultez, mientras el mismo menos 0,50 en un niño de 12 años lo puedo incluso tratar y monitorear con un lente monofocal estándar. Entonces, muy importante, la refracción sola no nos dice nada, pero si la correlacionamos con la edad de aparición, es el factor más importante de riesgo que yo como profesional de la salud visual tengo que prestar atención. Adicionalmente, la longitud axial. Les cuento que parte de esta problemática de la miopía se está dando por la elongación del globo ocular. El globo ocular cada vez se hace más grande y va a generar una miopía mayor, adelgazando toda su estructura de retina y generando toda la patología que hablamos anteriormente. Entonces, el valor de la longitud axial es muy importante. Sin embargo, no en todos los consultorios de optometría y de oftalmología tenemos la oportunidad de tener un biómetro para medir y comparar esa longitud axial. Por eso, si no tenemos esa herramienta, no nos preocupemos, vamos a apoyarnos en estas alternativas, la refracción y la edad, y más adelante vamos a monitorear con la longitud axial.
Con esto quiero decir que no es un prerequisito, sí es un apoyo diagnóstico, pero no es un requisito para poder recomendar este tipo de producto. Adicionalmente, la genética nos dice mucho y nosotros, los que llevamos un buen tiempo trabajando en control miopía, sabemos perfectamente que si los padres de nuestro paciente es miope, muy seguramente nuestro pequeño también lo va a hacer. Entonces, vamos a trabajar y vamos a hacer esa correlación teniendo en cuenta la genética de sus. Adicionalmente, y esto nos lleva a trabajar un poco más. La, la historia clínica, entender un poco esa historia y o ese estilo de vida de mi paciente. Se ha demostrado científicamente que los pacientes que tienen mucha actividad a corta distancia van a tener mayor predisposición para la miopía. Por eso hay un tratamiento preventivo que es realizar actividades al aire libre. Entonces, si mi paciente trabaja mucho a corta distancia, es un gran lector, le encanta jugar videojuegos, le gusta resolver crucigramas, sudoku, pues nos va a llevar a pensar que este paciente trabaja mucho a corta distancia y es un factor de predisposición para nuestro paciente miope. Y adicionalmente todos los factores binoculares como problemas acomodativos, problemas de emergencia, esto va a hacer que estas miopías se aceleren. Entonces, estos serán los factores de riesgo en los cuales vamos a prestar muchísima atención para poder tener un criterio de selección de estos pacientes. Entonces, aquí vamos, ¿cómo vamos a ir perfilando nuestro paciente? Vamos a hablar un poco ahora de los tratamientos que tenemos disponible para nuestros pequeños que tengamos muy presentes para un tipo de tratamiento especial. ¿Y qué tenemos? Aquí en pantalla ustedes pueden encontrar las diferentes alternativas que tenemos para controlar y ralentizar la miopía. Como primera medida tenemos un tratamiento preventivo. Como les decía, se ha comprobado científicamente que el trabajo a corta distancia puede acelerar los procesos de miopía. Entonces, el tratamiento preventivo es todo lo opuesto, generar o invitar al niño a que realice por lo menos 2 horas de actividades al aire libre. No lo confundamos con deporte. No es el deporte lo que ayuda al niño, es el foco a larga distancia y recibir la vitamina D del sol. Esta vitamina D cumple con dos funciones. La primera es que genera unas sustancias que hacen que la retina sea muchísimo más dura, no tan flexible y evita que se vaya elongando la retina. Y dos, manda una información importante a los neurotransmisores para detener el proceso de crecimiento. Al principio hablábamos de la hemetropización, ¿cierto? Que era el globo ocular iba creciendo, más o menos hasta los 9, 10 años. Si no recibe esa información, el globo ocular tiende a seguir creciendo y por consiguiente, pues va llevando a la miopía. Entonces, el factor o el tratamiento preventivo se hace súper importante. Uno, para suspender la actividad a corta distancia y dos, para recibir la vitamina D del sol. Este se debe aplicar y combinar con todos los tratamientos. El segundo tratamiento que tenemos es el tratamiento farmacológico, que fue uno de los primeros que, que se comenzó a implementar para ralentizar la miopía. Hoy en día se usa atropina en tres presentaciones, siendo la mitad 0,025 la más usada por menos efecto de rebote y por una concentración óptima para lo que se busca. Entonces tenemos la atropina, sin embargo, al ser un tratamiento farmacológico, debe ir en compañía de una asesoría por oftalmología y adicionalmente, cuando a nosotros los padres nos dicen que nuestro pequeño va a tener que recibir un tratamiento farmacológico, pues no nos gusta mucho ese mensaje, ¿cierto? Y nos prende un poco la alarma.
Es un tratamiento que arde, para el niño es una gota instilada que arde mucho y se vuelve retador para nosotros los padres. Entonces, tiene aspectos positivos, fue uno de los primeros, tiene estudios y también una efectividad bastante alta. Sin embargo, el efecto adverso es que a los padres no les gusta mucho el tratamiento farmacológico y se vuelve retador en el momento de instilar la gota al. Tenemos también los tratamientos por lentes de contacto. Este tratamiento comenzaron también un poco antes de los lentes oftálmicos. Estamos hablando de un par de años más que los lentes oftálmicos y hay diferentes procesos de fabricación. Muchos de ellos tienen estudios muy interesantes con una efectividad bastante alta. Aquí en pantalla ustedes pueden ver tres de los más reconocidos, que es el Dual de Focus, este también Extended of the Focus o Center Distance. Son tres tratamientos de lentes de contacto blando que son muy eficientes. Tenemos también la ortoqueratología, que es el único tratamiento que se hace con lente de contacto rígido y funciona utilizándolo en horas de la noche para modificar la curvatura de la córnea. En el día, el paciente no utiliza el lente, únicamente en la noche, haciendo un proceso de aplanar la córnea y esto modifica el foco donde llega la retina. Aspectos positivos, la efectividad es muy alta, es muy buena, las adaptaciones son bastante asertivas, sin embargo, son tratamientos costosos, son tratamientos que pueden oscilar. La caja de lentes de contacto aquí en Colombia está alrededor de los $350 más o menos, que dura 6 meses, entonces no es un producto al cual muchos pacientes puedan acceder. Y adicionalmente, como estamos hablando de niños pequeños, estamos dando la responsabilidad al padre de poner y quitar el lente de contacto. Entonces, hemos hablado del tratamiento preventivo, tratamiento farmacológico, tratamiento con lentes de contacto y presento en este momento el tratamiento con lente oftálmico. Los lentes oftálmicos fuimos los últimos en entrar a este grupo de tratamientos, podremos decir que somos los nuevos del grupo. Sin embargo, son tratamientos que son muy fáciles de adaptar. Los niños realmente pueden hacer la transición fácil, son bien adaptados y aceptados por los pacientes y por los padres, son asequibles, mucho más económico que el tratamiento de lente de contacto y es un tratamiento mínimamente invasivo. El aspecto que puede ser menos positivo es que al ser tan nuevos, los estudios que se tienen no son tantos como en lentes de contacto, pero poco a poco han venido llegando. Por ejemplo, en América Latina son muy poquitos los estudios que hay con lente de oftálmico, control miopía, pero ya se han venido levantando esa información y esa data. Entonces, aquí tenemos las diferentes alternativas que tenemos: el tratamiento preventivo, tratamiento farmacológico, tratamiento con lente de contacto y, por supuesto, el tratamiento con lente oftálmico. Hasta aquí ya tenemos diferentes alternativas para trabajar nuestros pacientes. Vamos a ver qué hay también dentro del lente de contacto, dentro de los lentes oftálmicos, para llevarnos todo el abanico de posibilidades. Cuando un paciente llega a nuestra consulta de optometría y encontramos que el paciente es candidato o que cumple con esos factores de riesgo, tenemos diferentes caminos para abordar a nuestro paciente. Lo que estamos haciendo hoy en día, en su gran mayoría, es utilizar un lente monofocal estándar. Imaginemos un niño de -3, este niño de -3 le podemos adaptar un lente digital, visión sencilla, o podríamos optar por un lente monofocal terminado, dado que la fórmula no es tan alta. Esa es una alternativa que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué se está haciendo en otras regiones del mundo? Se están adaptando lentes bifocales o lentes progresivos porque no tienen en la mano los lentes especiales. Sin embargo, hoy tenemos lentes especiales para esta patología en específico.
Tenemos los lentes de desenfoque periférico, los lentes de microlentes, los de anillos y adicionalmente los de dispersión periférica. Aquí tenemos cuatro alternativas diferentes para ralentizar la miopía en lente de contacto oftalmo. ¿Cuál es el factor común en todos los tratamientos? Son dos. Uno, todos tienen una zona central libre de tratamiento, aquí lo podemos ver, y todos tienen una zona que genera una visión distorsionada o difusa. Unos, o el primer tratamiento, que es el desenfoque periférico, se logra con poder positivo. El de microlentes, como su nombre lo dice, tiene unos lentes muy pequeños con poder que generan una visión distorsionada periférica. El de los anillos, que también tiene unos anillos concéntricos con diferentes potencias, generando una visión distorsionada. Y el de dispersión periférica se logra teniendo un lente como sin pulir o sin finalizar. Es como ver por medio de de un vidrio esmerilado donde la visión no es nítida. Entonces, el factor común que tienen todos los tratamientos es centro óptico libre de tratamiento y adicionalmente, hay alguien está aquí generando unas líneas. Muchas gracias. Ah, no, todavía se ven las líneas. Creo que yo no las puedo borrar. Un segundito. Yo no las puedo borrar. Bueno, entonces tenemos dos factores en común, centro óptico libre de tratamiento y visión periférica distorsionada. Visión periférica distorsionada. Pero ¿por qué funciona eso de esa manera? ¿Por qué la visión periférica es distorsionada? No se preocupen, ya lo vamos a ver para que todo nos quede muy claro por qué el lente control miopía genera una visión distorsionada. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto la problemática de la miopía, la prevalencia, la situación que el problema no es la miopía, sino la patología. Adicionalmente, vimos los factores de riesgo, también vimos las diferentes alternativas de tratamiento, donde abordamos el tratamiento preventivo, farmacológico, lentes de contacto y lente oftálmico. Dentro del lente oftálmico también vimos diferentes alternativas. Vimos el lente con dispersión periférica, microlentes, anillos y también dispersión. Son cuatro tecnologías o cuatro formas de llegar al mismo tratamiento. Y en este momento les queremos presentar nuestra alternativa, Myoless. Myoless es un lente que nace para abordar directamente la ralentización de la miopía en nuestra población más pequeña. Y en este momento les voy a explicar cómo funciona teóricamente nuestro lente control miopía, ya teniendo como base toda esa problemática. Nuestro lente tiene una base geométrica basada en el desenfoque periférico positivo asimétrico. Quiero que nos grabemos este fundamento porque ahorita lo voy a explicar punto a punto. Es un lente de desenfoque periférico positivo asimétrico. Ya lo vamos a ver y a todos nos va a quedar súper claro. Y para eso tenemos estos ojos esquemáticos y esta puede ser la parte más importante para entender por qué los lentes tienen ese concepto o esa estructura donde nos genera una visión distorsionada. Y en este momento voy a tomar un ejemplo y voy a sacar mi lapicito para poder plasmar la información básica de este lente. Entonces imaginemos que llega a nuestro consultorio un paciente miope y ese paciente miope es un paciente miope de -3. Imaginemos que llega nuestro chiquitín de -3. Y tiene las características el miope de generar un foco antes de la retina. Eso era lo que veíamos anteriormente, que la miopía tiene la característica de generar una convergencia de los rayos
antes de la retina. Este es un paciente miope común y corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese paciente miope no ve de lejos y cuando llega a consulta de optometría, yo lo corrijo con un lente negativo de -3. Este es mi tratamiento. Imaginemos un lente monofocal estándar, un lente de -3. Y el lente de -3 tiene la capacidad de llevar el foco hacia la retina y es por eso que aquí nuestro paciente nos va a reportar 20/20 de visión. Mi paciente se va muy contento porque logró esta visión anhelada. Pero ¿qué pasa? Que el lente negativo no solo actúa en fobia o en la parte central de la retina. Aquí vemos cómo en la parte periférica también generó que el foco se fuera hacia atrás. Entonces mi retina, que es uno de los órganos más sensibles del cuerpo, recibe esto como un estímulo y dice, ay, aquí hay un punto focal que está ligeramente distorsionada. La retina se estira hacia atrás, uy, la retina se estira hacia atrás, perdón que algo le pasó por acá, se estira hacia atrás y hace que cada vez que la retina se estire hacia atrás, se vaya elongando o alargando. Mi paciente vuelve dentro del año, yo lo refracto y, oh sorpresa, mi paciente ya no tiene -3, mi paciente tiene -3,50. ¿Y qué hago yo como profesional? Ajusto la fórmula, informo al papá que la miopía ha venido creciendo, corrijo nuevamente y la parte de la solución se vuelve parte del problema también. Al siguiente año el globo ocular está mucho más grande y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y no solo la nuestra, sino la de todos los fabricantes. Voy a borrar esto que ya está como muy confuso. Entonces voy a borrar parte de las gráficas. Entonces, ¿qué pasa y cuál es la propuesta? Tenemos que corregir la visión, ¿cierto? Entonces, este lente tiene en la parte central libre de tratamiento, haciendo que la imagen focalice directamente en la retina, proporcionando el 20/20 de visión. Pero en la periferia yo no necesito que genere ese efecto porque ya dijimos que podía generar el elongamiento del globo ocular. Genero algo para que el foco se venga hacia adelante. Entonces, si el lente negativo lo lleva hacia atrás, el lente positivo lo acerca hacia adelante. Entonces, en la parte periférica del lente, yo voy a poner poder positivo, tanto que mi retina ni siquiera lo recibe como un estímulo, sí. Me parece que estamos presentando un pequeño problema técnico con la conexión de Paola. Enseguida nos vamos a comunicar con ella para ver qué sucedió y seguramente en breve se conecta nuevamente. Les agradezco la paciencia. Bueno, efectivamente nuestra oradora perdió la conexión por un momento, pero en breve se vuelve a conectar. Muchísimas gracias a todos los que se unieron hasta ahora. De todas formas, les agradezco nuevamente la paciencia, ¿sí?
Mil disculpas, algo le pasó a mi computador, pero ya estoy aquí de regreso. Voy a compartir de nuevo la presentación. Aquí estamos. Eh, share. Sí, aquí la están viendo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Mil gracias. Bueno, entonces retomemos este concepto tan interesante. Aquí lo tenemos. Entonces estábamos diciendo que con los pacientes miopes los corregimos con lente negativo. El lente negativo lleva el foco hacia atrás. Aquí lo teníamos generando el 20/20 de visión, pero que esto no solamente funcionaba en la parte central, sino también en la retina periférica, haciendo que el globo ocular se elongara al recibir un estímulo. Entonces, la propuesta de MyoLens es un lente que tiene un centro óptico libre de tratamiento, es decir, va a tener la prescripción que necesita mi paciente, en este ejemplo, el -3, llevando el foco directamente a la retina, proporcionándonos el 20/20 de visión, pero que en la parte periférica íbamos a hacer lo opuesto, vamos a poner poder positivo para que el foco llegue antes de la retina, punto que mi retina ni siquiera la percibe como un estímulo. Y de allí nace el concepto, volvamos a leerlo, desenfoque periférico positivo. Ahora todo tiene sentido. Desenfoque porque logramos una visión distorsionada, periférico porque no funciona en la parte central de la retina, sino en la parte periférica y adicionalmente lo logramos con poder positivo. Desenfoque periférico positivo. Ya todo tiene sentido, pero había otra palabra que decía asimétrico, desenfoque periférico positivo asimétrico, y esto responde a que nuestra retina no es igual de un lado al otro, es decir, no es simétrica, es asimétrica. Y es por eso que el tratamiento viene orientado a impactar directamente la retina que se elonga más, que se deforma más. Según estudios, se pudo determinar que la retina nasal es la que tiene mayor concentración de células ganglionares. Al tener mayor concentración de células ganglionares, va a recibir mayor estímulo y por consiguiente se va a elongar más. Recordemos que esa retina es la que nos proporciona la visión periférica, la visión temporal. En el ojo todo se cruza, entonces la retina nasal responde por nuestra visión periférica, que es muchísimo más amplia. Y es por eso que nuestro lente va a tener mayor tratamiento en la parte que impacta la retina nasal. Les presento un mapa de potencia de nuestro lente MyoLens. Este lente de potencia que puede ser muchísimo más familiar para nosotros porque hemos visto progresivos, hemos visto lentes monofocales, hoy vemos nuestro MyoLens. Entonces, retomemos esos conceptos. MyoLens es un lente que tiene una zona libre de tratamiento. Aquí lo tenemos, es una zona ovoidal de más o menos 7 milímetros y en la medida que nos alejamos de este centro óptico vamos a tener inclusión de poder positivo y de forma asimétrica. En la parte inferior vamos a tener una adición o una inclusión de +2 dioptrías. En la parte que impacta la retina nasal, +1,8 y en el punto que impacta la retina temporal +1,50. Aquí lo podemos ver en este mapa de colores. Entonces, volvamos al ejemplo que teníamos anteriormente. Si mi paciente es de -3, en esta zona yo voy a encontrar -3. Si mi paciente tiene este tratamiento y dijimos que en la parte inferior tiene +2, sería el -3 de base +2 dioptrías de inclusión. Mi lensómetro me va a leer aquí -1 dioptría. Y si dijimos que aquí era 1,8, vamos a tener que el lensómetro me va a leer -1,2. Entonces funciona adicionando poder positivo. No es que mi lente, mi lensómetro me mida aquí +2. No, es
adicionando más 2 más 1,5 y esto lo hace de forma progresiva. Si nos vamos aquí al mapa de potencia, las zonas celestes es una inclusión de más o menos 1,25. Aquí va a tener, si tiene de base menos 3 va a tener más, perdón, menos 1,75 más o menos. ¿Queda claro el concepto? Más o menos queda claro, es adicionando poder positivo, más no teniendo como ese valor dióptrico ahí, sino adicionando poder positivo. Y esta sería otra lectura de este mismo concepto. En estas gráficas nosotros vamos a ver cómo este es el centro óptico del lente y en la medida que yo me alejo hacia la parte nasal del lente voy a tener una inclusión de poder positivo. Si me alejo un 10 milímetros, voy a tener una inclusión de más o menos uno. Si me alejo 25 milímetros, voy a tener más o menos 1,50, que es el máximo del tratamiento. Y así sucede hacia la parte inferior y hacia la parte temporal. Entonces es un lente que progresivamente vamos incluyendo poder positivo. ¿Qué nos hace diferentes? Pues que este lente tiene un soporte de un ensayo clínico muy interesante que se hizo con pacientes de una población diferente a la asiática. La mayoría de estudios de lentes control miopía se tiene con población asiática y recordemos que los asiáticos tienen una situación muy diferente de lo que pasa en otros lugares del mundo. Nosotros hicimos un estudio siguiendo las pautas del Instituto Nacional Internacional de Miopía con la Universidad Europea de Madrid. Fue un ensayo clínico prospectivo, controlado, aleatorio y doble enmascarado o doble ciego, en el cual participaron 83 niños, la mitad utilizó el lente control miopía y la otra mitad el lente monofocal estándar. Aquí tenemos como las pautas que se siguieron para este ensayo clínico y cómo se clasificó la muestra. Aquí comenzaron 92 niños, 9 abandonaron el tratamiento, 42 fue el lente control, el grupo control y 41 el grupo de tratamiento. Los participantes o los niños oscilaban entre los 9,5 más o menos 1, 8 de edad y los del tratamiento 10,46 más o menos 1,73. Sexo femenino masculino, aquí lo pueden ver, chicos, chicas, la refracción osciló entre menos 2 más o menos una dioptría y el del tratamiento menos 2,60 más o menos 1,23. Los resultados en el primer año nos dio una efectividad del 39%. Todos los estudios de control miopía están apalancados en la longitud axial, no en el factor, no en la refracción, sino en la longitud axial, que es el factor o el indicador valioso en esta problemática. Entonces, aquí podemos ver que el grupo que utilizó el lente control miopía, que sería la línea azul, tuvo menos elongación o menos crecimiento que los niños que no utilizaron el lente control miopía y de allí se pudo concluir que tenía una efectividad del 39%. Aquí un poco más descripción del estudio clínico que ustedes pueden acceder a él por medio del equipo de trabajo, pueden solicitar la información y podemos compartir este estudio. En el segundo año, pues seguimos viendo cómo los niños que utilizaron el lente control miopía tuvieron menos diferencia o menos elongación de su globo ocular. Sin embargo, la ralentización o la eficacia que tuvo fue de un 29%, ligeramente menor que en el primer año. Estas estadísticas se están presentando en la mayoría de los lentes oftálmicos. El primer año tiene un mejor impacto que en el segundo año. Y aquí vamos, los niños siguen en su tratamiento y pronto saldrá la evaluación del tercer año.
Pero no solo quisimos ver qué tan eficiente era el producto, queríamos garantizar que ese niño pudiera utilizar su tratamiento de forma continua, porque este tratamiento requiere que el niño lo use el mayor tiempo posible. Y es por eso que le preguntamos a los dos grupos cómo se sentían viendo a larga distancia, en visión intermedia, en visión cercana, realizando las actividades cotidianas, bajando escaleras en la noche. Y al final, y la gran conclusión es que la diferencia es mínima. Los niños casi no perciben el que tengan un tratamiento o que estén utilizando un lente diferente. Este fue parte del cuestionario que se les aplicó a estos pequeños, donde se les preguntó cómo se sentían con los lentes. El 97% de los niños reportaron que se sentían satisfechos, que el rendimiento era bueno a todas las distancias. 95% se sintieron muy cómodos con este producto y adicionalmente el 100% reportaron nitidez, que también nos interesa que nuestro paciente vea nítido y logre ese 20/20 de visión que tanto buscamos. Importantísimo en la dispensación o en la recomendación de este tipo de producto, para nosotros los optometristas es muy importante tener la menor potencia negativa, esto lo sabemos desde la universidad, la menor potencia negativa con la que el niño logre la mejor agudeza visual 20/20. Parámetros de personalización, necesitamos la distancia interpupilar o nasopupilar y la altura focal para poder mandar a hacer este producto. Recomendación, evaluación optométrica completa, incluyendo una valoración acomodativa y binocular, eliminando y descartando cualquier problema acomodativo que pueda tener nuestro paciente. Una historia clínica completa para poder hacer una buena correlación de datos. El seguimiento se debe hacer a las 2 semanas para saber que efectivamente nuestro paciente está utilizando las gafas de forma adecuada, que el lente está alineado. Recordemos que son niños, que la montura pediátrica no siempre encaja perfecto en el rostro de nuestro pequeño. Entonces, en ese momento vamos a corroborar que las gafas estén bien alineadas, que los lentes no estén desordenados o que o la montura se haya desajustado y que esté proporcionando una visión errada para nuestros pacientes. Los pacientes se adaptan realmente muy rápido. Para nosotros es muy importante mantenernos informados, transmitirle la información a nuestro paciente, explicarle todas las alternativas que tienen disponibles para controlar y ralentizar la miopía. El lenguaje es súper importante. Utilicemos esta palabra que es muy acertada para este tratamiento, que es ralentizar la miopía. No utilicemos eliminar, bajar, detener miopía, porque estamos vendiendo una expectativa muy alta que al final no se va a poder cumplir. Las visitas de agendamiento, de seguimiento son importantes, entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad de nuestra familia, que nos vemos dentro de un año. No, ya no nos vemos dentro de un año, nos vemos en 2 semanas, nos vemos en un mes, para corroborar que nuestro paciente esté utilizando correctamente su tratamiento. Y hay que fomentar el tratamiento preventivo. Recordemos que también se comprobó científicamente que al estar al aire libre vamos a ralentizar la miopía. Entonces, las 2 horas al aire libre es un sí o sí para nuestros pacientes. Ellos deben entender que es un tratamiento, que no es un lente regular como el que venían utilizando, que requiere de un tiempo de adaptación y que dentro de ese tiempo de adaptación es mejor no realizar actividades como bicicleta, patineta, patines, porque necesitan adaptarse a su lente. Este producto no va a requerir largos tiempos de adaptación, 1 o 2 días ya el niño está adaptado. Es importante que el niño corrobore la visión y que los lentes siempre estén orientados, también las visitas regulares y adicionalmente la importancia de estos factores ambientales. ¿Qué nos hace diferente? Y ya estamos en la recta final. Con esto vamos a dar el cierre a nuestra presentación. ¿Qué nos hace diferentes? Este lente es un lente que tiene tecnología
100% Freeform. Y dentro de esto, pues abarca todos los beneficios de la tecnología Freeform. Es un lente que se hace versátil gracias a que podemos utilizar diferente materia prima. Recordemos que la tecnología Freeform la plasmamos por cara interna en un lente monofocal esférico. Es decir, que podemos trabajar un lente en diferentes materiales. Los tiempos de fabricación son exactamente los mismos a un lente monofocal, a un lente progresivo, a un lente bifocal y adicionalmente es compatible con recubrimientos como el antirreflejo y también con diferentes materias primas como materiales y tratamientos fotosensibles, Blue Block o un lente clear. También tenemos una estética superior. Recordemos que estamos hablando de niños y estos niños se van a sentir muy bien cuando su lente no evidencie la patología que ellos tienen. Entonces, el lente estéticamente se ve casi igual que un lente monofocal, no tiene ninguna señas, ningún rastro de que es un lente diferente, es un lente que tiene una estética muy, muy buena y esto pues lo valoran mucho los niños, sobre todo los que están más grandecitos. Y adicionalmente es un lente que fue testeado con una población muy similar a la nuestra, no es población asiática, es una población española donde hay un mix de características y allí pues nosotros nos sentimos identificados. Tuvo efecto en esa población, muy seguramente tiene efectos en nuestra población. Algo muy importante de los estudios clínicos es que, y ustedes pueden estar pensando, pero yo he escuchado unos números más altos de otro producto. La forma como se leen los estudios clínicos es el efecto que tuvo en esa población. En el caso nuestro, en el estudio realizado en pacientes españoles, tuvo una eficacia del 39% en su primer año. Eso fue lo que reportó el estudio. Estaría mal decir que cuando yo adapto un Myoless en mi paciente particular va a tener un efecto del 39%. El 39% es lo que arrojó el estudio clínico en esa población, pero va a ser diferente lo que suceda en mi niño en particular. ¿Qué saco de esto? Que científicamente está comprobado que es muchísimo mejor adaptar un lente control miopía que un monofocal estándar, pero los productos en general no se podrían comparar con esa eficacia porque son poblaciones totalmente diferentes. Estos estudios se han publicado en la revista Children, que es una de las grandes entidades que promueve y se publican estudios importantes. Aquí tenemos el resultado de los 12 meses y también el resultado de los 24 años. Unas piezas científicas tipo póster que trabajamos de Mayolés y adicionalmente, esta fue una de las últimas en la Conferencia Internacional de Miopía donde publicamos estos resultados de nuestro lente. Con esto cierro nuestra presentación. Agradezco a todas las personas que se unieron a este seminario. Sabemos que es un tema de toda la importancia porque tenemos que ver a nuestros pacientes miopes con otros ojos. No es solucionar el problema hoy formulando un lente monofocal estándar, sino es ver y proyectar mi paciente a futuro. Si mi paciente es miope hoy, y está en su etapa inicial de la vida, muy seguramente va a ser un paciente miope alto y lo que yo menos quiero es que mi paciente tenga patología ocular para evitar la ceguera. Entonces, de aquí salen estas grandes frases como cada dioptría cuenta, ya lo vimos, cada milímetro cuenta, y hoy digo, cada profesional cuenta. Gracias a estas 170 personas que estamos hoy conectadas, todos tenemos la camiseta puesta, como decimos en Colombia, para ralentizar la miopía. Y con un paciente que cambiemos, con un paciente que logremos ralentizar la miopía, ya valió la pena. Muchísimas gracias por su atención
No sé si tenemos espacio para preguntas, para dudas. Paola, muchísimas gracias por esta excelente clase. La verdad que fue muy enriquecedora, la información clarísima y es demasiado útil y de muchísimo valor para todos los que estamos conectados y trabajamos en salud visual. Ahora, como bien decías, abrimos un pequeño espacio para preguntas o consultas. Así que los invito a todos a poder dejarnos en el chat las preguntas y con gusto las vamos a ir respondiendo una a una. Ya tenemos una por acá. Ibicio Tix nos dice, buenas noches, ¿qué mensaje nos daría a los profesionales que aún no conocen esta tecnología y están evaluando incorporarla en su consulta? Bueno, em, la ventaja de todo este boom de la miopía es que está en estudio, hay muchísima, muchísima información y parte de nuestra responsabilidad es mantenernos informados. Entonces, como primera medida, tener presente que ya está comprobado científicamente que es muchísimo mejor adaptar un lente control miopía que un lente monofocal estándar. Por eso, quisiera invitar a todos los que no están teniendo dentro de su portafolio o dentro de sus alternativas el lente control miopía que lo incluyan. Ya tenemos que ver a nuestros pacientes con nuestros ojos. Información hay suficiente. Aquí con todo el equipo de trabajo pueden acceder a información y este es uno de los lentes más fáciles de adaptar. Y aquí están todas las posibilidades. Hay lente oftálmico, lente de contacto, pero la invitación es para que den el paso hacia adelante sin miedo, sin temor, ya la ciencia lo comprobó. Muchísimas gracias, Paola, más claro, imposible. Hugo Marcelo nos dice, quería consultar hasta qué rango de graduación se puede realizar y si se puede hacer en alto índice. Excelente pregunta, y me encantaría que ustedes me dieran esa respuesta. ¿En qué materiales los tenemos disponible y si dentro del el portafolio que ustedes ofrecen a los clientes ya tienen ese rango estipulado? No sé si ustedes o alguien del laboratorio nos pueda dar esta información. Al ser freeform, pues lo hace muchísimo más versátil porque podemos escoger cualquier materia prima. Quisiera validar con el laboratorio la disponibilidad de materiales y rangos que lo tienen disponible. Perfecto, Paola. Vamos a preparar esa información para darla al finalizar y podemos ir con una siguiente consulta donde Joana nos indica, buenas noches, Paola, mi consulta es, ¿por qué se eligió un diseño elíptico para la visión a distancia en lugar de uno completamente circular? Ok, maravilloso. Es una pregunta muy interesante y como lo podríamos ver en el mapa de potencia, este lente en la parte superior no tiene o no cuenta con tanta adición o con tanta inclusión de poder positivo. Lo que se quería con este diseño básicamente era tener una transición mucho más suave y adicionalmente liberar campo visual en visión lejana. Los otros diseños que hay disponibles en el mercado tienen la zona circular y la transición es muy inmediata, por llamarlo de alguna forma. El niño está viendo casi que por una visión tubular y lo que se quiso con este producto fue ampliar esa zona, que el lente en la parte superior no tiene tanta inclusión de poder positivo para que nuestro paciente no sintiera tanto ese cambio de visión. Y por eso podemos asegurar que las adaptaciones son muchísimo más rápidas. Nuestros pacientes casi no notan esa transición. Entonces, es muy importante ese diseño. Gracias por la pregunta. Excelente. Bueno, respondiendo a la consulta anterior sobre en qué rango de graduación y hasta qué índice estará disponible en todos los índices, desde un orgánico básico hasta un alto índice y con todas las protecciones para que ustedes puedan elegir y recomendar la mejor a sus pacientes. Eh, Tenemos algunas preguntas más. Voy a ver ahí. Mariana nos dice, buenas noches. En los niños que presentan miopía y astigmatismo al mismo tiempo, ¿los lentes especiales Myolens siguen siendo igual de efectivos o el astigmatismo cambiaría la elección del tratamiento? Una pregunta maravillosa.
porque en toda la presentación solo les hablé de miopía. Pero ¿y qué pasa con el astigmatismo? Es muy difícil encontrar un miope puro. Siempre tenemos un miope astígmata o con algo de astigmatismo. Este concepto de miopía contempla el equivalente esférico y siempre lo trabajamos como miopía, pero también abarca a los niños que son miopes y astigmatas miopes. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que ese astigmatismo esté generado 100% por la córnea, sino que tenga un componente de longitud axial. Entonces, todos los pacientes que cumplan con estas características, uno que tengan miopía o que el equivalente esférico esté dentro de este rango que estamos hablando, y adicionalmente que su miopía o astigmatismo miópico vaya progresando, es ideal para este tipo de tratamiento. Entonces, de ahí la importancia de la correlación de los datos. Si en este caso tenemos la oportunidad de valorar la biometría, maravilloso, si no, por medio de correlación de datos podemos identificar si es o no candidato. Pero cuando hablamos de miopía, hablamos de un equivalente esférico. Muchas gracias por la pregunta. Excelente. Súper, Paola. Ahora sí nos vamos con la última pregunta que nos dice Ramiro. ¿Cuánta distancia existe entre la zona central libre de tratamiento y la zona periférica con distorsión? ¿Es fija o depende de la edad del niño? No, es fija, tiene más o menos 7 milímetros. La zona que está libre de tratamiento en una forma ovoidal. En la medida que nos alejamos o de estos 7 milímetros, vamos haciendo inclusión de poder positivo gradual. La visión no cambia abruptamente, sino vamos incluyendo poder positivo. De tal forma que mi paciente, si ve, digamos, acá, no va a ver por el centro óptico del lente, pero no va a ver del todo distorsionado. Entonces, la inclusión es igualita, no depende de la edad del niño, pero no es abrupta, es muy suave para que el niño se adapte. Gracias por la pregunta. Excelente. Últimas dos preguntas nos dicen, ¿cómo sería el comportamiento en los casos de endotropía? Y Óptica Monita nos dice, ¿hasta qué edad se puede hacer el control de miopía? Bueno, vamos con la primera pregunta. Cuando hay un problema acomodativo o vergencial, lo primero que tenemos que hacer es tratar esa primera parte. Si el problema es acomodativo, tenemos que hacer tratamiento, trabajar la cicloplegia, revisar que esa miopía que nos esté dando no sea acomodativa. Si el problema es vergencial, lo primero que vamos a hacer es hacerle un tratamiento de ortóptica para lograr que los dos ejes visuales estén alineados. Alineados porque necesitamos garantizar que mi niño vea directamente por la zona libre de tratamiento. Si no es posible, si mi niño tiene una endrotropia y requiere de cirugía, pues esa conversación se debe hacer optómetra oftalmólogo para ver si se comienza a tratar inmediatamente la miopía con el ojo que enfoca o primero se hace la cirugía para alinear ejes visuales y luego comenzar el tratamiento de miopía. Yo pienso que cada caso es diferente y depende de la situación, hay que optar por el tratamiento A o por el tratamiento B. Si mi paciente es un niño muy pequeño, es un paciente, voy a poner cualquier ejemplo, un niño de 2 años con miopía de 1, pues ya pienso que ese niño va a ser muy miope, es momento de comenzar, entre más temprano comencemos el tratamiento contra miopía, mejor va a ser el pronóstico. Entonces es una conversación que hay que tener con oftalmología, con el ortoptista para evaluar cuál es el conducto a seguir. Pero importante primero trabajar problema acomodativo, problemas binoculares en general, antes de dar el paso al tratamiento control miopía. Y la siguiente pregunta que hicieron fue, ¿hasta qué edad? Nosotros tenemos parametrizado más o menos entre los 6 5 años hasta más o menos los 18 años este tratamiento. Sin embargo, se ha notado un incremento de las miopías
en el cambio de estilo de vida de los jóvenes, de los adultos jóvenes. Y esto se da, imaginemos un joven que pasa del colegio a la universidad, 18 años, más o menos. El niño tiene que estudiar, hacer sus trabajos pegado a los dispositivos electrónicos y se le disparó la miopía. ¿Qué hago? Como el lente dice que es hasta los 18, no lo adapto o lo trato como un paciente que cumple con todas las características. La alternativa es la segunda. Si el paciente tiene una evolución de la miopía, así no esté en el rango, es candidato para este tratamiento. Entonces, aunque lo tenemos encasillado, sirve para todos los pacientes que vengan experimentando una evolución de la miopía. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, Paola. Llegó ya el momento de finalizar. Creo que no hay más consultas en el chat por ahora, pero bueno, no sin antes agradecerte nuevamente y agradecerles a todos los conectados por acompañarnos en esta segunda clase de Evolution Learning. Espero que hayan aprendido muchísimo como yo el día de hoy y que les sea de mucha utilidad y puedan aplicarlo en su práctica diaria. Los esperamos en nuestra tercera clase, que es el próximo jueves, para poder seguir aprendiendo juntos y continuar fortaleciendo todos estos conocimientos que son tan valiosos con profesionales tan brillantes como Paola. Y bueno, no se olviden también de compartir sus historias en Instagram y etiquetarnos con digilab.latam para que podamos también repostear y seguir creciendo esta comunidad. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Igualmente.